Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un giro un tanto copernicano en la temática. Nos vamos a ir de la jerga bibliotecológica hacia el lejano oriente. En una experiencia realmente gratificante para un bibliotecario. Creo que no todos tenemos la oportunidad en la vida, y a mí se me cruzó por delante, la posibilidad de la catalogación de un manuscrito medieval. No todos los días se abre un armario y se encuentra un manuscrito medieval o se realiza un descubrimiento de este tipo. Muchos de los descubrimientos de manuscritos en el siglo XX han sido casuales. Los manuscritos del Mar Muerto fue un beduino, los manuscritos de Nahamadi en Egipto fue un niño. En este caso fue una ex trabajadora que, haciendo limpieza en la parte burocrática de la Sala del Tesoro en la que yo trabajaba, encontró unas cositas, unas tiritas. Y recuerdo que Mercedes me dijo: Juan Carlos, ¿qué es esto? Yo vengo del área de la bibliotecología, pero también de la ciencia de las religiones, y un poco acostumbrado, y tuve una muy buena profesora de historia del libro, ya fallecida, cuando cursé en La Plata, un poco acostumbrado, digamos, a lo que es el tratamiento de los libros sagrados. Lo primero que pensé, primero identifiqué bien, digamos, qué era esto. Es decir, ¿qué era esta tirita? Son palmas, son hojas de palmera, tratadas de tal manera que pueda escribirse sobre ellas, unirse a través de esas perforaciones que ustedes ven, con un cordoncito como si fuera una persiana americana, y eso puede desplegarse. Es un formato de libro, como en algún momento hubo un formato de libro rollo, un formato de libro códice, un formato de libro tablilla cuneiforme. Bueno, esto en Oriente existe hasta la mitad del siglo XX. Ahora, mi prejuicio fue decir, bueno, sánscrito no es, veo de qué alfabeto estamos hablando, de qué escritura estamos hablando, y dije, bueno, esto se parece al Pali. Cuando dije Pali, recordé que la mayor parte de los textos sagrados del budismo se transmitieron o quedaron transmitidos, parte en sánscrito, pero parte en Pali, lo que se llama Tripitaka, o tres canastas, tres cestas de sabiduría, de sutras, y dije, bueno, estoy ante un texto religioso, esto lo quiero para mí. Por supuesto, no sé ninguna de estas lenguas, el catalogador por lo general ignora más de lo que el público supone. Pedí colaboración, entonces en esto hubo una magna colaboración internacional, y hay 5 personas a las que quiero mencionar. Solamente a una de ellas conocí personalmente, que es un amigo puertorriqueño con un doble doctorado en filosofía, especializado en la Academia Media platónica y más especializado todavía en Arcesilao, que fue un filósofo que nos dijo, no escribió una sola palabra, pero parece que quedaron registros de cosas que dijo. Y Rubén Soto Rivera, mi amigo puertorriqueño, es autoridad mundial en Arcesilao. Así que si alguien tiene alguna pregunta sobre el filósofo Arcesilao, les puedo dar contacto con Rubén. Rubén pertenece a la tradición judeo-cristiana, pero esto no le impidió convertirse al budismo. Entonces me comunico con él y él generosamente me pone en contacto con 3 monjes: Bhikkhu-Nandisena, que reside en México, el venerable Wetar Mahinda, de Sri Lanka, que después resultó que esto viene de ahí, así que me fui hasta las fuentes, el venerable Pisharatana Thera, que también es de Sri Lanka pero reside en Canadá, y por último con el doctor, este es laico, Stephen Bergwitz, de la Universidad de Missouri. Todo esto a través de vías informales, mail, Facebook, chat, una experiencia realmente maravillosa y que puso de manifiesto la alta generosidad que la gente que sabe y sabe mucho pone en colaboración con aquellos que sabemos poco y nada. Lo que tenemos ante nosotros, vamos ahora a hablar de estos objetos. En primer lugar, no es un texto religioso. Primer baldazo que me tiraron. Segundo baldazo que me tiraron, esto no es Pali, esto es singalés. Es la lengua que se habla en la isla de Sri Lanka o Ceilán, una isla que está al sur de la India, ahí en medio del Océano Índico. Y por último, es un texto erótico.
De todas formas, no hay que asustarse de esto, porque teología y erotismo guardan muchas relaciones más de lo que uno piensa, ¿no? Uno lee Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz o el Cantar de los Cantares en la Biblia y se va a encontrar con muchas sorpresas, así que si uno tiene cierta formación liberal, estas cosas no nos molestan en lo absoluto. Las palmas como objeto. Lo que tenemos ante nosotros es un conjunto de 5 palmas, es decir, hojas de palmera tratadas para servir de material escriptorio. 4 de ellas están completas y cada una mide unos 410 milímetros de ancho por 38 solamente de alto. Tienen 2 agujeros preparados especialmente para el paso de cordones unidores del material, ya les dije, tipo persiana americana. Cada palma está escrita de ambos lados. Tiene 3 o 4 columnas por lado con pequeñas ornamentaciones divisorias. Las columnas miden entre 92 y 120 milímetros y constan de 4 líneas cada una, en algún raro caso 5 líneas. Es un material fragmentario. Los bordes y los laterales están dañados, pero no afectan la legibilidad. Por supuesto, para quienes sepan leer singalés. La quinta palma ha perdido la mitad. Fue gentileza del doctor Berquist indicarme que las palmas estaban numeradas. Ahí, en un lugar ahí que apenas se ve, en un costadito de cada una de las palmas, había como una suerte de rulito a la izquierda que resultó no ser ni un rulito ni un adorno, sino un número. La numeración singalesa tradicional, la de aquella época, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, no era decimal, sino hexadecimal, es decir, basada en un sistema de 16 unidades. Berquist lo que me dio fue un catálogo de 544 números de un catálogo de manuscritos de Sri Lanka y me dijo, en inglés, me dijo, fíjate más o menos por el 30 y pico, por el 40 y pico, que me parece que es así. Y sí, con mucha paciencia, esos 544 signos mirando, resultó que estas palmas corresponden a las hojas 39 a 43 de un libro que el resto se ha perdido, las 38 primeras y no sabemos cuántas tenía al final. Hablamos de hojas y no de páginas. Las palmas están numeradas de un solo lado, que es el primero que debe leerse. Esto es típico de los manuscritos de Occidente también, los manuscritos medievales de Occidente y también del libro antiguo. En el libro antiguo, 1500, 1600, los libros fluctúan entre la paginación, es decir, de los dos lados, página 1, página 2, o entre la foliación, hoja 1, hoja 2. ¿Cómo se elaboró este material escriptorio? Las hojas de palmera fueron utilizadas en la India, en Sri Lanka, en Birmania y otros países del sur asiático antes que la pasta de papel. Posiblemente su uso comenzó unos pocos siglos antes de la era cristiana, aunque no quedan restos de esta época por razones, vamos a decirlo, muy obvias. Por ejemplo, los papiros egipcios se conservaron porque Egipto tiene 0,0000% de humedad. Entonces, tenemos manuscritos egipcios de milenios antes de Cristo. En el caso de las palmas de la India o de aledaños, lo que tenemos como referencia son monumentos iconográficos, es decir, dibujos de monjes copiando palmas, pero las palmas no, por una razón muy obvia. Ustedes imagínense el clima, 120% de humedad en vez de 0,0%, el mosquito más chico nos lleva en colectivo, los monzones, los tsunamis, los maremotos, los ríos que se desbordan, los tigres, no sé, imagínense todo el ambiente de jungla, la pudrición, los hongos y lo máximo que se conserva de Sri Lanka es siglo XII después de Cristo. Pero posiblemente empezaron a usarse por lo menos 2 o 3 siglos antes de Cristo. Esto lo sabemos por dibujitos. Ahora, por resto solamente siglo XII. Eso significa que si, como uno de los monjes me dijo, estas palmas son de fines de 1600, el texto es anterior, el poema es anterior, es de 1400, pero las palmas son de 1600, estamos hablando de un texto de mucha antigüedad, de una copia de mucha antigüedad que milagrosamente por los azares de la vida y de un archivo burocrático de la Biblioteca Nacional Argentina vino a parar a nuestras manos y aquí están. Las hojas de esta palmera sureña sobre la que se escribe
La palmera se llama Borassus blavellifer. No tiene una traducción castellana porque no existe acá en nuestro ambiente, aunque todas las palmeras nos parezcan iguales. Es una palmera que los ingleses la llamaron también palmera del ponche o palmera del azúcar, porque la utilizaban para sus brebajes cuando toda esta zona fueron colonias británicas. Esta palmera tiene hojas compuestas, es decir, se dividen en varios foliolos. La parte que se utilizan para escribir es la cercana al pecíolo, el tronquito que une el foliolo a la hoja en sí. Un foliolo puede dar unas 2 palmas para manuscritos, una a cada lado de la nervadura central que ustedes están viendo en la imagen. Esta palma se la raspaba, se la secaba, se le daba un largo tratamiento y una vez secada, ahora se le procedía a la escritura. El escriba se sentaba, ponía una madera, algo encima de su rodilla derecha y a su izquierda tenía el documento que él iba a copiar. Esta hoja de palmera, otras no, pero esta hoja en la que se trabajaba en el sur de la India y en Sri Lanka rechaza la tinta. Es decir, no se puede escribir directamente. Entonces lo que el copista hacía era usar un estilete, un punzón, y con mucha delicadeza, para no perforar la hoja, porque del otro lado también había que escribir, trazar las letras que después sí se rellenaba esa incisión con bosta de vaca, óleos, aceites, ceniza de carbón, semillas de coco pulverizadas, que eran, digamos, el material escriptorio con el que se rellenaban estas incisiones. En algunos casos, que no son las palmas que nosotros hemos descubierto y analizado, se usaba la iluminación, es decir, la ilustración, igual que en los manuscritos medievales de Occidente. ¿Quiénes eran los escribas, los encargados de copiar, de hacer todo este trabajo sobre este material escriptorio? Eran generalmente monjes budistas, ahí sí es lo único que acerté con el budismo, o personas relacionadas con los monasterios. Si comparamos con la historia de Occidente no nos va a ser demasiado difícil entender porque sabemos que, por ejemplo, los monjes benedictinos y otras órdenes en Occidente fueron los encargados de que la tradición greco-latina no se perdiera para nosotros. Bueno, lo mismo realizaron los monjes budistas en Oriente. Esto tiene mucho que ver con aquellas religiones que dan mucha importancia al libro, como son las religiones abrámicas en Occidente y también el budismo como religión universal en Oriente. Sobre este material después se podía escribir lo que se quisiera. Se podían escribir libros sagrados, liturgias, devociones, oraciones, pero también poesía, narración, medicina tradicional, matemáticas, magia, hechizos, astronomía, todos los saberes imaginables de esa geografía y de esa época. Bien, ahora, ¿de qué trata nuestro texto? Hay un consenso entre los eruditos a los cuales transmití el escaneo de estas imágenes, que no estamos ciertamente ante una obra maestra. El texto por ahora permanece anónimo, no está identificado a un grado absoluto, pero sí digamos que hay ciertos clichés que permiten identificar el texto. Hay 3 personajes que intervienen. Hay un yo poético que corre a cuenta de un monje. Este monje parece pedir la unión de una princesa de Kanjabujba, hoy Kanauj, en el norte de la India, cerca de los Himalayas, con el rey de Kotte. Kotte es el nombre que recibe un reino que logró unificar toda Sri Lanka entre 1412 y 1597, cuando se disuelve en parte por problemas internos y principalmente por la injerencia europea. Los portugueses llegaron en 1502 y terminaron convirtiendo la isla en una colonia, un protectorado, con reyes títeres. Este poema parece pertenecer todavía a la etapa pre-portuguesa, en el periodo del esplendor de Kotte, siglo XV, años 1400, ¿no? Como para hacer una correlación con Europa, fines de la Edad Media, descubrimiento de América, entre comillas. En este momento, Kotte, este reino de Sri Lanka, dejaba de ser un reino insular periférico, como era hasta hace poco tiempo antes, y ahora se convierte en una mini potencia, tanto que el rey al que se dirige este poema hasta se permite pensar con una princesa continental del norte de la India,
cosa que quizás hubiera sido bastante difícil un tiempo antes para este pequeño reino del sur. El monje, que sirve de mediador o casamentero, describe a la princesa en un lenguaje altisonante y sobre todo cargado de elementos que se habían vuelto comunes. Le dice al rey que mire, que se imagine en la lejanía la esplendidez de un cuerpo generoso, semidesnudo, bailando sensualmente entre gasas y tules, y todo esto lo imagine con fruición. El monje mediador ciertamente no es un puritano ni es un victoriano, pero quizás no sea ocioso. Una vez más, una comparación con el medioevo occidental, ¿sí? Como para ver que uno siempre tiene la idea de medioevo, bestialidad, represión. Si uno piensa en la literatura española, el libro de Buen Amor de Arcipreste de Hita está escrito por un clérigo y sin embargo es un libro que resume erotismo. Y si uno se va a la Provenza medieval se va a encontrar con monjes y curas que eran sacerdotes que eran trovadores, y si uno se va a Alemania se va a encontrar con Minnesänger que también eran sacerdotes, los grandes creadores del Carmina Burana. Bien. Bibliografía escrita y suministrada por el doctor Stefan Bergquist, que en su increíble generosidad me llenó la computadora de PDFs que me hicieron un cuasi especialista en Sri Lanka, el siglo XV de la India, la escritura en Pali, en singalés, etc. Nos muestra esta bibliografía que este texto puede incluirse dentro del género del Sandesa Kavya, una poesía que incluye un mensaje, en este caso el discurso erótico del monje casamentero, un mensaje y dos personajes aledaños, 3 en total. El Sandesa Kavya no es un género local de Sri Lanka, fue adaptado de la literatura sánscrita, sin duda la más prestigiosa de toda la zona en la larga historia de la India, y una literatura que ejerció un largo influjo en toda la historia de Asia. El Sandesa Kavya fue como un molde. Al principio el cliché era transmitir un mensaje entre dos esposos o amantes que estaban separados por la guerra o por alguna circunstancia especial. Pensemos de nuevo en Occidente que los trovadores provenzales o las cántigas de amigo galaico-portuguesas a veces también tienen esta suerte de 3 personajes y un mediador. En el caso de la India, el mensajero podía ser un pájaro, un cucú, un cisne, a veces también un monito, un dios, un mensajero divino, un monje. Los privilegiados con el tal mensaje suelen ser reyes, divinidades o altas autoridades monacales. Es decir, nos estamos manejando en un ambiente urbano, elitista, letrado y refinado. El género pasó a lenguas como el tamil, el pali y el singalés. De nuevo comparo con Occidente. Recordemos que en la Edad Media la lengua prestigiosa, ¿cuál era? El latín. Hasta que en algún momento se deciden usar las lenguas romances. Bueno, parece que lo mismo pasó acá. Del sánscrito se pasó a valorizar otras lenguas de la India y de la zona. Al principio, en el mismo reino de Kotte se usaba el sánscrito, aunque fuera una lengua extranjera. Pero después se adoptó el singalés como lengua de escritura en un dialecto usado únicamente para la poesía, el elu, que permite 36 pronunciaciones fónicas, a diferencia de la prosa cotidiana que solo permite 27 sonidos. Los versos se disponen en cuartetos y cada uno promete unas 17 sílabas. Repite fonemas del principio al final, una suerte de aliteración, y juega también con ritmos al interior del mismo. La adaptación de este género fue posiblemente una concesión al sentimiento de periferia que tenía Sri Lanka, pero también un deseo de cosmopolitismo. Adaptar la lengua vernácula no fue la única manera de subvertir el género. También se imbuyó de paisajes locales de la isla, de divinidades propias, puestas en relación con paisajes del subcontinente, reales o imaginarios, y con los grandes dioses del panteón hindú o los grandes conceptos abstractos del budismo. El género fue adaptado por las 3 grandes religiones, el hinduismo, el jainismo y el budismo. También fue un modo de exaltación de la realeza, un canto cortesano y condescendiente con las dinastías ahora muy poderosas del reino de Kotte, cuyos reyes vez tras vez aparecen como destinatarios o protagonistas. El viejo elemento sánscrito del correo en 3 pozos es enriquecido con otras motivaciones para el mensaje, aunque prevalece la propaganda monárquica. El rey es requerido por princesas, ayudado por dioses, loado por monjes. Lo local se une a lo universal en este periodo de la literatura singalesa.
Pero sobre todo importa mostrar que Kotte ya no es una periferia. Tiene paisajes propios, reyes poderosos que han logrado escapar de imperialismos varios hasta que lleguen los portugueses y después los británicos, unificar la isla, dotarla de esplendor, de templos, de casas de estudios, de hermosos monumentos, de bibliotecas. Y si ya no es la esposa o la amada la que separa el exilio, al rey de Kotte se le podrán mostrar, al menos en la imaginación, princesas exóticas, bayaderas suntuosas, en fin, cuerpos disponibles para el placer de los sentidos. Y ahora como final decimos que ignoramos a qué rey específico, real o ficticio, se dedicó el poema de Nuestras Palmas. Ignoramos si la princesa del norte se reunió con este rey insular para algo más que mostrar un cuerpo esplendoroso en el éxtasis de su danza. Sí sabemos que el reino de Kotte sucumbió ante Portugal y Portugal ante Gran Bretaña, que el esplendor de Kotte y de su corte no son más que parte de la historia, que gran parte de sus monumentos, de sus libros, de sus pinturas han desaparecido por acción de los monzones, de los mares embravecidos, de los pequeños insectos o de las grandes invasiones. Nada de esto, tan humano al fin, nos es extraño. En nuestro occidente 1000 veces tan pagado de sí mismo, en este solo año, hemos visto arder a Notre Dame de París y poco después a la Amazonía. ¿No es paradójico, entonces, conmovedor quizás que nosotros, sin embargo, estemos hablando sobre algo tan débil entre lo débil? Unas hojas de palmera pacientemente secadas y pulidas, pacientemente grabadas con un punzón, pacientemente rellenadas con óleos quizás malolientes, que un oscuro monje copió a partir de otro oscuro monje, cuyos nombres tal vez no sabremos jamás. ¿No es una maravilla que una voz lejana pueda ser descifrada, siquiera a medias? Que un texto salido de la periferia del mundo reaparezca misteriosamente en otra periferia del mundo para recordarnos al fin y al cabo el deseo humano de permanecer, de dejar una huella, de aquilatar una obra, no importa cuán frágil sea. Muchas gracias. Invitamos a los colegas a formular sus preguntas. Aguarde que ahí le alcanzan el micrófono, por favor. Buenas tardes. No sé si me perdí de algo, pero ¿tienen datos de la procedencia administrativa de este texto? O sea, ¿qué fondo? ¿Si fue comprado, por ejemplo? Mira, volvemos un poco al principio y amplío lo que dije al principio. Se abrió un sobre de papel madera donde había unos objetos perfectamente camuflados que podrían haber sido destruidos si alguien no se fija bien en lo que había dentro. Yo ya no estoy trabajando en el área de Sala del Tesoro y por lo tanto espero que nuevos investigadores terminen enriqueciendo este trabajo que por supuesto da para el infinito. Ahora, en cuanto a la procedencia, no hay huellas escritas que yo haya encontrado y que yo me haya dedicado, aunque tengo algunas sospechas de quién puede ser, por ejemplo, Pastor Obligado, que hizo una gira por la India, y que, bueno, hay libros que a mí me ha tocado también catalogar, Biblias suyas, personales, con anotaciones que él iba haciendo a través del viaje. También hay un señor Trelles que donó de pronto un papiro. Puede haber sido también parte de la colección de algún expresidente, como el general Perón, que se le hacían regalos diplomáticos de ese tipo. Yo he catalogado también manuscritos árabes que pertenecieron a la colección Perón, pero en este caso no está claro, lo cual no significa que no se pueda aclarar. Ahora, venían sin sello, sin número de inventario en ese momento, sin ninguna huella de propiedad. Dejo para investigadores posteriores esta parte, que realmente también es fascinante. Ojo, uno como catalogador a veces también se encuentra que abre un libro antiguo, porque en este momento yo estaba trabajando con libros de 1500, 1600, y se encuentra como señalador un elemento que ya es un objeto antiquísimo. Es decir, esto también pudo haber sido algo en que dijo, bueno, me compré unos saumerios en Sri Lanka y un libro, y esto lo uso de señalador en el medio. Es decir, todo eso... Quizás, como dice una película italiana, potedere que sí, potedere que no. Quizás algún día lo sepamos, quizás algún día no.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para formular? Agradecemos la participación.